Muy buenos días. La Organización Mundial de la Salud admite el creciente temor a una cuarta ola de la pandemia, mientras aumentan las dudas sobre las vacunas, con Macao y Hong Kong obligados a suspender la de BioNTech y Pfizer por problemas en los viales. Los inversores siguen además con recelo los mensajes ambiguos desde la Reserva Federal. Jerome Powell vuelve a insistir en que queda un largo camino de estímulos, pero otros miembros del organismo admiten que la inflación subirá con fuerza este año y que esto, lógicamente, podría presionar a la política monetaria. Estos audiomercados. Buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo, cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Las preocupaciones sobre la pandemia siguen provocando fragilidad en el sentimiento de unos inversores preocupados por el repunte de contagios y el miedo a que vuelva a provocar restricciones o medidas de contención más duras, como estamos viendo ya en países europeos como Francia, Italia o Alemania, y también por las dudas sobre las vacunas. A la espera de que AstraZeneca presente en las próximas horas nuevos datos sobre la fase 3 de estudio en Estados Unidos, tras las dudas suscitadas por las autoridades sanitarias, nuevos problemas en Macao y Hong Kong con la vacuna de Pfizer y BioNTech por viales defectuosos han obligado a suspender temporalmente el proceso de vacunación, lógicamente añadiendo una nueva dosis de preocupación adicional. Además sigue también el enfrentamiento entre la Unión Europea y Reino Unido por las vacunas de AstraZeneca, con acusaciones desde Bruselas a Londres de estar llevándose dosis desde Europa. En este caso, dice el diario La Stampa, acusa al Reino Unido de tener ocultas en Italia, la farmacéutica británica más bien, 29 millones de dosis para Reino Unido escondidos, como decíamos, en el mercado italiano. Sin duda una noticia también preocupante y que va a endurecer seguro las tensiones entre ambas partes. La Comisión Europea ya ha propuesto endurecer las reglas para controlar las exportaciones de vacunas de coronavirus desde territorio europeo. Como decíamos, el resurgimiento del virus y el temor a una cuarta ola ya preocupa también a la propia Organización Mundial de la Salud, que advierte de que la evolución de positivos y de fallecidos a nivel global empieza a mostrar una tendencia muy preocupante. Además, hemos visto como, por ejemplo, en Francia el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos ha repuntado hasta su nivel más alto de este año 2021, respaldando además, por otro lado, las medidas de confinamiento adoptadas recientemente en 16 regiones, incluyendo París, pero al mismo tiempo, lógicamente, revelando que la presión hospitalaria empieza a ser sin duda muy intensa de nuevo. Una situación que sigue presionando las bolsas, como enseguida veremos, y provocando aversión al riesgo de los inversores con subidas para el dólar index y que también ha provocado fuertes ventas para el petróleo en las últimas horas, que eso sí, está tratando de rebotar en este día de hoy ante también ese problema que hemos visto en el canal de Suez con un carguero que en este caso pues se ha visto bloqueado por el mal tiempo en la zona, lo que está también paralizando el tráfico de petroleros en la región. El suministro de crudo, el Brent, está subiendo un 1,3%, 61,70 dólares por barril, 1,25% rebota el crudo americano en 58,48 dólares. Y todo pese a que el indicador de riesgo reciente, como son los rendimientos de los bonos, están más relajados esta semana después de varias consecutivas al alza. El bono norteamericano de 10 años está en el 1,6% desde el 1,74% que llegó a marcar la semana pasada en máximos de 14 meses, gracias a las buenas subastas del Tesoro que hemos visto en los últimos días, ayer en bonos a 2 años, y a los mensajes también que dejaba Jerome Powell ayer en el Congreso, rebajando preocupación sobre una posible hiperinflación y volviendo a insistir en que mantendrán los estímulos monetarios encima de la mesa durante largo tiempo. De hecho, el presidente de la FED remarcaba que aún queda más por hacer para seguir dando soporte a la recuperación de la economía de la crisis de la pandemia, un mensaje similar al que ofrecía también la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que ya habló del próximo plan de estímulos, el ambicioso plan de infraestructuras de 3 billones de dólares después del de 1,9 billones ya puesto encima de la mesa por la administración Biden. El problema es que los inversores dudan de que la propia FED pueda cumplir con su propia orientación de que no habrá subidas de tipos al menos hasta el año 2023, sobre todo si hay un tirón excesivamente robusto de la economía y de la inflación. Una visión o miedo a que
pues esto se produzca, al que se suman también algunos miembros de la propia Fed. Bullard advertía ayer de que cree que la inflación probablemente va a estar en el 2,5% este año, lo que seguramente va a presionar a la política monetaria, además añadiendo que solo ve una relajación ligera en el año 2022 desde ese nivel. Además, por otro lado, vimos ayer a un muy hawkish Kaplan advirtiendo de que esa subida esperada de los precios le hacen ser mucho más agresivo que la visión central de la institución monetaria ante el comienzo de la retirada de compras de bonos de ese quantitative easing ilimitado puesto encima de la mesa contra la pandemia, y además añadiendo que veía una subida de tipos ya en el año 2022, bastante antes de lo que marca el propio dot plot del organismo. Sin duda, muchas dudas ante los mensajes de la Reserva Federal. Es verdad que Powell sigue remarcando ese tono dovish, pero algunos miembros recelan y, por supuesto, los inversores tienen dudas de que si efectivamente la inflación empieza a repuntar con fuerza, pueda cumplir con esa orientación del dot plot de que no habrá subidas de tipos hasta al menos el año 2023. Las miradas, sin duda, se dirigen hoy a la segunda parte de la comparecencia, hoy en el turno del Comité de Asuntos Bancarios del Senado, de Powell y de Yellen, y también en datos macroeconómicos importantes como, en especial, esos PMIs preliminares del mes de marzo que vamos a conocer a ambos lados de la Atlántico y que seguro van a mostrar dos velocidades de la recuperación bastante distintas. En este contexto imperan las ventas en la sesión asiática. Hemos visto fuertes caídas en Tokio de un 2,04% para el Nikkei, de un 2,18% para el Topix Index. El Hansen de Hong Kong ha perdido más de 2 puntos porcentuales después de esa suspensión de la vacuna de Pfizer por problemas en los viales. El Shanghai Composite un 1,3% abajo, el CSI 300 algo más de 1,5 punto porcentual y el Kospi surcoreano se ha dejado un 0,4%. A contracorriente, hoy hemos visto a la bolsa de Australia, que ha cerrado en positivo con avances del 0,4%. Como decíamos, en el mercado de divisas, de momento el dólar index se mantiene en niveles elevados después del rally que mostró en el día de ayer en ese contexto de aversión al riesgo. Sube una décima en las 92,38 unidades. En cuanto a los futuros europeos, pues de momento apuntan a una apertura en negativo con caídas de entre 3 y 6 décimas para los principales indicadores del viejo continente. Una jornada en la que estamos a la espera, como decíamos, de esos PMIs preliminares del mes de marzo, servicios, manufacturero y compuesto de Francia, Alemania, la zona euro y Reino Unido, junto a subasta de bonos a 10 años de referencia en Alemania. Sin duda también importante termómetro, como estamos viendo, del apetito por el riesgo de los inversores. En el plano corporativo hemos tenido resultados que nos han llegado desde Alemania por parte de la utility E.ON. Ha cumplido expectativas con un EBITDA de 3.800 millones de euros en todo el año 2020, en línea con lo que esperaba el consenso del mercado, y además ha anunciado una subida del dividendo anual de un 5% hasta el año 2023. Este año va a plantear 0,23 euros por acción. Operaciones corporativas, el grupo francés de supermercados Carrefour ha alcanzado un acuerdo para comprar Grupo Big, el tercer mayor grupo de alimentación brasileño, en un acuerdo de compra de Walmart y de la firma de inversión Advent, en este caso valorado en 1.300 millones de dólares. Importante adquisición de Carrefour, como decíamos, en Brasil. Y por otro lado, un apunte en España: Fluidra va a ser quien va a sustituir a Bankia en el IBEX 35 tras completar su fusión con CaixaBank, algo que se espera pues pueda conseguir la compañía este próximo viernes. Así lo decidió ayer el comité técnico del IBEX 35. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros de momento vienen más planos y con más dudas, los del Dow y los del S&P 500, pero tratando de rebotar los del Nasdaq. 3 décimas arriba los futuros del sector tecnológico. Hoy, como decíamos, con todas las miradas puestas de nuevo en Powell y Yellen en esa segunda parte de su comparecencia y en datos macroeconómicos. Vamos a conocer esos PMIs preliminares de marzo, pero también, ojo, pedidos de bienes duraderos, indicador adelantado del consumo de la industria norteamericana, sin duda importante también indicador adelantado del PIB. Conoceremos los inventarios de crudo de la Agencia Internacional de la Energía, sin duda también importantes después de la fuerte caída que vimos ayer para el petróleo, subasta de bonos a 5 años y resultados, entre otros, de la alimentaria General Mills. Feliz sesión.